Hoy me apetecía traeros este vídeo porque soy muy fan de la Premier y del fútbol inglés en general. Así que vamos con un montón de datos y curiosidades que os van a encantar. Empezamos. La primera división inglesa se fundó en el 1888, gracias al secretario general de Aston Villa de aquel entonces. Duró 103 años, dejando como primer campeón al Preston North End y como último al Leeds United. Tras esto, en la 91-92, el fútbol inglés dio un giro. Los derechos televisivos y las oportunidades comerciales llevaron a los 22 grandes equipos de la época a separarse de la FA, la Asociación de Fútbol Inglés, y crear la Premier League tal como la conocemos hoy. A pesar de esta separación, la FA sigue siendo el organismo rector, controlando la formación, arbitraje, la FA Cup, la Copa Inglesa, la Community Shield, la Supercopa, divisiones inferiores, fútbol femenino y, como no, la selección inglesa. De los 22 clubes que fundaron la Premier, el Wimbledon es el único que desapareció en 2004, transformándose en dos equipos. Por una parte, el MK Dons y por otra, el AFC Wimbledon. Así que, en cierto modo, se dividió, no desapareció. En cambio, el resto de clubes siguen en la Premier subiendo y bajando entre divisiones. Desde 1888 hasta el 92, todos los equipos han vivido ascenso y descenso, menos uno, el Chelsea, que solo bajó una vez y volvió al año siguiente. En cambio, en la era Premier, solo 5 equipos nunca han descendido. Estos son Arsenal, Chelsea, Liverpool, Everton y Manchester United. El máximo goleador del fútbol inglés es Erling Haaland, que destrozó todos los récords con 36 goles en 35 partidos en la 22-23, superando a Shearer y Cole tras 20 años sin que nadie alcanzara esa cifra. En cambio, el máximo asistente, con 162 asistencias, es Ryan Giggs, con toda una vida dedicada al Manchester United, 24 años, el rey de los pases del gol. En cuanto al récord de puntos, lo encabeza el Manchester City, con 100 puntos en una temporada, la 17-18. El campeón con menos puntos, en cambio, es su vecino, el Manchester United, con 75 en la 96-97. Y aquí empezamos con las curiosidades más raras. La primera, el Selhurst Park de Crystal Palace nunca ha llevado un nombre comercial en los más de 100 años que tiene, respetando su tradición. En 1990, Josef Benglos, proveniente de Checoslovaquia, firmó como entrenador del Aston Villa, convirtiéndose así en el primer extranjero en dirigir en la máxima categoría del fútbol inglés. Albert Johannesson, proveniente de Sudáfrica, a manos de un scout del Leeds United, fue el primer jugador negro en jugar en la primera división del fútbol inglés, en el 63. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estadio del Manchester United fue bombardeado, pero el club siguió compitiendo hasta que pudieron reconstruirlo. El Tottenham fue el único club no profesional en ganar la FA Cup en el 1901 y también el primer equipo británico en conquistar un título europeo oficial, al levantar la Recopa de Europa en el 63, tras una goleada 5-1 al Atlético de Madrid, incluso antes que gigantes como el Manchester United o el Liverpool. El Arsenal fue el primer club en ofrecer comida y bebida tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, y lo hizo ya en los años 30, bajo la visión innovadora de su mítico entrenador Herbert Chapman en Highbury. El Aston Villa fue el primer equipo en la temporada 2010-2011 en popularizar el snood, o también conocido en España como braga, que es lo que se pone en invierno para tapar el cuello. Circula un rumor de que en los años 70 un jugador del Southampton colocó un plátano en una esquina del vestuario y mágicamente ganaron ese partido. De ese momento en adelante, los jugadores más afines al equipo seguían con esa tradición. Los aficionados del Brighton llevan marisco o pescado enlatado al estadio como símbolo de la suerte del mar. El entrenador del Nottingham Forest, Brian Clough, instaló una fuente en el centro de entrenamiento que nunca llegó a funcionar, pero después de ponerla, misteriosamente ganaron 2 Copas de Europa seguidas. En el año 2000, el Newcastle luchaba por los puestos de Champions, pero algunos jugadores estaban más pendientes de unas propiedades en las que invirtieron en el Caribe sin decírselo a la directiva ni a nadie. Esto provocó que dejasen el fútbol un poco de lado, por lo que al final no acabaron alcanzando esas posiciones en Champions.
Todo el mundo conoce la brutal rivalidad entre el Millwall y el West Ham entre los años 80 y 90, pero lo que pocos saben es que se intensificó por un conflicto comercial entre los inversores de los dos clubes por unos terrenos que iban a permitir la ampliación del estadio del Millwall. Al final, no sucedió esta ampliación y la rivalidad se avivó aún más cuando los aficionados se enteraron de que esta ampliación no sucedió por culpa de los dueños del West Ham. Y hasta aquí este viaje por la historia y curiosidades de la Premier. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos y contadme en comentarios cuáles de estos datos os ha sorprendido más. Nos vemos en el próximo vídeo.